Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Para el día de hoy nos corresponde Primera de Timoteo, capítulo 1. Y el título para hoy es De la oscuridad a la luz. Hemos estudiado mucho acerca de Pablo, ¿cierto? Mire que Pablo era un guerrero, era un luchador, aún desde antes de ser llamado por Cristo. Pablo era un hombre incansable. Pablo, así como era un guerrero que mataba cristianos, ahora se había convertido en un siervo de Dios, incansable, en un siervo de Dios que lo daba todo por Cristo. Así como en el mundo lo daba todo por el mundo, en el momento que fue llamado por el Señor Jesucristo, empezó a darlo todo por Él. Y así debemos ser nosotros, con esa misma pasión que estábamos en el mundo, servirle a Dios, con esa misma entrega, con esa misma dedicación, entregarle toda nuestra vida al Señor Jesucristo. Así deberíamos ser nosotros. Mire que Pablo era consciente de lo que él había hecho. Pablo era consciente de que tenía un pasado muy oscuro, que había hecho muchas cosas que a Dios no le agradaban, que se había ido en contra de Dios mismo, que se había ido en contra del Señor Jesucristo. Pero en el momento en que él fue llamado, en el momento en que él recibió a Cristo en su corazón, su vida cambió, su vida fue diferente. Nosotros debemos ser conscientes de dónde nos sacó Dios, detenernos un momento en nuestro diario de vivir y recordar de dónde me sacó Dios. No para lamentarme, no para estar diciendo, ay, no, lo que yo era. No, sino para vivir agradecidos porque Dios un día extendió su mano poderosa y nos sacó de ese lugar. Eso es lo que nosotros debemos hacer, vivir siempre agradecidos con Dios. Mire que Pablo fue llamado con una misión. Pablo fue llamado para que diera a conocer la palabra de Dios a todas las naciones, a todos aquellos que eran gentiles, que fuimos adoptados por Dios. Para eso fue llamado Pablo. Y ese mismo llamado ahora es transmitido a nuestras vidas. Ese mismo llamado es transmitido a nosotros, porque nosotros ahora tenemos ese llamado de que vayamos a ese mundo, que vayamos a todos aquellos que están perdidos, que vayamos a ese mundo que no ha conocido de Dios. Ese es tu llamado, ese es mi llamado. Si un día Dios te escogió, si un día Dios te llamó, es porque miró algo especial en ti. Lo mismo pasó con Pablo. Mire que Pablo era una persona despreciable. Pablo era una persona detestable ante los ojos de Dios, pero Dios lo escogió, Dios lo llamó, porque sabía que de la misma manera como él era ese apasionado para las cosas malas, iba a ser ese apasionado para su servicio. Tal vez tú y yo hemos tenido un pasado oscuro. Tal vez tú y yo hemos tenido un pasado que no le agradaba a Dios. Pero Dios te llamó, Dios te escogió. Y si te llamó y te escogió, es porque vio algo especial en ti. Es porque miró algo que no miró en otras personas. Tal vez puede haber en el mundo muchas personas que no hacen cosas malas, pero tampoco hacen cosas buenas. Que tal vez no viven en pecado, pero tampoco le sirven a Dios. Mira que nosotros estamos en ese proceso de transformación. Estamos en ese proceso de cambio para con Dios. Si un día Dios nos llamó, si un día Dios nos escogió, es porque miró algo diferente en nuestras vidas. ¿Y para qué nos llamó? ¿Para qué nos escogió? Veamos en el versículo 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina.
Mire que nosotros somos llamados a compartir la palabra de Dios a todos aquellos que se están perdiendo. Mire que la palabra de Dios, la salvación, no vino precisamente para los santos, para los perfectos, sino que vino esa salvación para los que necesitábamos ser transformados, para los que necesitábamos ser cambiados. Mire que Pablo tuvo esa oportunidad de ser transformado, de pasar a ser un homicida a pasar a ser alguien que daba vida. Tal vez nosotros no podamos ser esos homicidas, esos asesinos físicos, pero sí con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de ser, podemos matar a muchas personas. Y eso es lo que Dios quiere transformar en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros ayudemos a transformar a los demás. Para eso nos llamó, para eso nos escogió. Mire que hay muchos afuera en el mundo que están muertos. Y es nuestra labor ayudar a darles vida. Para eso fuimos llamados, para eso nosotros fuimos escogidos. Entonces el cristianismo es mucho más que simplemente congregarse en algún lugar. El problema es que nosotros los cristianos hemos confundido el interpretar lo que es el cristianismo. Para muchos ser cristiano es tan solo reunirse en algún lugar, congregarse en algún lugar, pasarla bien, recibir milagros. Eso es todo, esa es su vida espiritual. Pero según Pablo, eso no es la vida espiritual. La vida espiritual es hacer parte del cuerpo de Cristo, ayudar en su obra. Cada día nosotros participar en esa labor de salvar vidas. El propósito de Dios es salvar ¿cuántas vidas? Todas, todo el mundo. Por lo tanto, con la inoperancia de muchos cristianos, sí, con esa actitud de esa paciencia que se tiene, ¿cuándo se cumplirá ese propósito? Probablemente nunca, ¿cierto? Por lo tanto, cada vez hay más iglesias y cada vez hay mucho más gente que se llama cristiana, pero asimismo todos inactivos, lo único que hacen es congregarse, pero nada más. A medida que eso suceda, lastimosamente el propósito de Dios muy difícilmente se va a cumplir. Dios quiere personas que entendamos que nuestro trabajo es mucho más que solamente ir y estar en una iglesia, es colaborar con ese trabajo de evangelizar, de sacar más personas de la oscuridad a la luz. Veamos en el versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Mire que esa palabra debemos ahora tomarla como propia. Mire que en ese momento Pablo fue encomendado, ahora nosotros somos encomendados con esa gran labor. Y no solamente quedarnos nosotros con esa labor, sino enseñarle a otros que también tengan esa pasión, esa necesidad de ir al mundo para rescatarlos. No solamente que nosotros seamos los que rescatemos a otros, sino que nosotros a su vez enseñemos a esas personas que estamos rescatando que su labor es en un futuro rescatar a otros. Esa es nuestra labor. Veamos en el versículo 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien en edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Mire ¿qué hizo Pablo? Le encargó a este hombre que enseñara también, que estuviera pendiente de la sana doctrina. Esa es nuestra labor. En el momento en que nosotros discipulamos a una persona, debemos enseñarle que no solamente se debe quedar en eso, que ya listo, fue discipulado, pero su obligación ahora es enseñar a otros. No solamente quedarnos nosotros con ese conocimiento, sino que llevemos a otros a convertirse a Cristo. Que se convierta en una cadena, que si yo rescato a uno, ese uno rescate a otros. Y así podremos lograr esa gran comisión, que es rescatar a todo el mundo, que es salvar a todo el mundo de las garras del enemigo. Esa debería ser nuestra misión.
de que nosotros vayamos al perdido, que vayamos al que necesita de Dios, porque es un mandato que Dios nos dejó. No ir a sonsacar a otros que ya están sirviendo en otras iglesias. No, ir a predicar la palabra de Dios al perdido. Ir a predicar la palabra de Dios al que le pertenece a Satanás. Rescatarlo de esas garras. Esa es nuestra misión. Debemos enseñarles a nuestros discípulos también que no va a ser fácil, que las cosas no son todo color de rosa, que va a haber dificultades, que va a haber muchas personas que también van a querer confundirlos. Porque cuando nosotros encomendamos a otros para que prediquen la palabra de Dios, también corremos ese riesgo de que lleguen otros y los confundan. ¿Cuál es nuestra labor entonces? Fundamentar bien a nuestros discípulos, cimentar bien a nuestros discípulos, para que en el momento en que vengan otros vientos de doctrina, no puedan confundirlos, no puedan dañarlos, porque van a venir muchos a querer robar nuestras ovejitas, van a querer muchos venir a dañar, a destruir a nuestras ovejitas, pero nuestra labor es enseñarles bien para que no se pierdan. Entonces, Timoteo, ¿qué es? No es más que una carta escrita a un buen amigo, a un buen discípulo, enseñándole e instruyéndole cómo ha de manejar el ministerio con el fin de que perdure para siempre hasta la venida de Jesús. Y lo que nos dice Jenny, Jesús se especializó en preparar ¿a cuántos? A 12. No a miles, sino a 12, para que de esos 12 partiera la salvación del mundo. Jesucristo y su Padre Jehová de los ejércitos, si quisiera transformar a toda la humanidad, solamente lo haría así y listo, todos fuéramos buenos, todos fuéramos santos, nadie cometiera pecado, pero nos convertiría en una especie de robots, programados para solo hacer el bien, porque si Dios quisiera, hiciera eso, a todos nos borrara la mente y solo pusiera pensamientos buenos y ya, y se evitaríamos tanto problema. Pero como Dios no quiere robots, Dios quiere seres humanos pensantes, capaces de decidir por lo bueno o por lo malo. Por eso ha dado participación a nosotros los hombres. Y tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Un instrumento para cualquier persona que trabaje con herramientas, un albañil, un cerrajero, cualquier persona, cualquier profesión u oficio. Si tiene una herramienta, pero esa herramienta la tiene guardada ahí en un depósito de herramientas o debajo de la cama, ¿para qué le sirve eso? No sirve para nada. Nosotros somos herramientas en las manos de Dios. Y de ti depende si eres una herramienta útil o eres una herramienta inútil. Una herramienta almacenada en algún lugar llamada iglesia, pero que no colabora ni sirve en ese plan de salvación. Amén. Veamos en los versículos del 5 al 7. Pastor. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Hasta el 7. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Mire lo que pasaba. Y no es nada raro de lo que está, nada fuera de lo que está pasando ahora. Mire que hay muchos que se desvían del conocimiento de Dios, creyéndose, dice la palabra de Dios, doctores en la ley, cuando en realidad ni siquiera pueden explicar lo que están diciendo. Mire que nosotros, como soldados de Jesucristo, ¿qué es lo que hacemos? Enseñamos la palabra de Dios. Todo lo que nosotros enseñamos está aquí, en la palabra de Dios. Y lo que explicamos y lo que compartimos está aquí. No está fuera en otros libros, está aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros le pedimos revelación a Dios, le pedimos revelación al Espíritu Santo para que Él sea mostrándonos qué es lo que quiere enseñar a las demás personas. Mire que si nosotros nos damos cuenta como soldados de Jesucristo, cada uno de los capítulos, cada uno de los versículos que tiene la Biblia, podemos explicarlos. Podemos darle esa interpretación. Pero ¿qué pasa lastimosamente con otras religiones, con otras doctrinas?
Cuando no pueden dar una explicación, ¿qué es lo que hacen? Evaden. Nosotros como soldados de Jesucristo estamos conscientes que cada uno de los versículos de Génesis a Apocalipsis podemos explicarlo con base bíblica, no con base en imaginación humana, sino con base bíblica. Mire que debemos eso enseñarle a nuestros discípulos, que van a llegar muchas personas a querer confundirlos, van a querer dañar su doctrina, van a querer dañar lo que ya se les ha enseñado. Pero nosotros enseñamos en base a la palabra de Dios, no en base a imaginación humana, no en base a lo que otros puedan decir, sino en base a lo que Dios nos dice. Y nuestros discípulos deben ser conscientes de eso, de que van a llegar muchos a querer dañarlos, van a venir muchos con otras falsas doctrinas a querer destruirlos. ¿Y qué ganamos nosotros con decirles eso a nuestros discípulos? Que estén preparados, porque en el momento en que ellos están preparados pueden dar esa buena batalla. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Cuando nosotros educamos bien a nuestros hijos, cuando les hacemos ver la realidad de ese mundo, ellos están bien cimentados. Y cuando venga ese mundo con sus ataques, no se van a desviar, porque ellos sabían a lo que se atenían, ellos sabían que la batalla iba a ser dura, ellos sabían que tenían que guerrearla, que no iba a ser todo color de rosa, que no iban a estar metidos en una burbujita, sino que iban a tener que pelear. Y eso es lo que nosotros debemos enseñarles tanto a nuestros hijos espirituales como a nuestros hijos en la carne. Pablo entonces lo que le dice a Timoteo es, llegarán días donde la gente simplemente buscará eso, van a palabrería, lo que a la gente le gusta escuchar. Es más, hay tantas personas que hablan de lo que ni siquiera saben, simplemente hablan por hablar, lo que se les ocurre, lo que ellos dicen, mas no tienen ninguna sustentación de parte de Dios. Debemos estar preparados y debemos preparar la iglesia porque cada vez sucederán más. Y lo que miramos ya en Tesalonicenses, igual habrán milagros, prodigios falsos, solamente para confundir más al pueblo de Dios. Amén. Miramos que Pablo vivió un tiempo de oscuridad, ¿cierto? Y él era consciente de eso. Era consciente de un pasado que había tenido, pero era también consciente de ese presente y de ese futuro que venía tomado de la mano de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta en nuestras vidas. Si Dios te llamó, si Dios te escogió, Dios ya borró tu pasado. Dios ya dejó a un lado ese pasado. Ahora vive el presente tomado de su mano y vive el futuro convencido de que Dios está contigo, convencido de que es Él el que te respalda, el que te protege, el que te bendice. Ya nos olvidamos de ese pasado, no como decir, perdí la memoria, ni sé de dónde vengo. No, olvidémonos de ese pasado que ya Dios nos perdonó, que ya Cristo perdonó, que ya el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros para que seamos libres de ese pasado. Ahora vivimos en un presente, ahora vivimos para un futuro. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, que nos olvidemos de todo aquello que hemos hecho para vivir bien con Él. Y Pablo así lo hizo. Pero ¿para qué Pablo se olvidaba de todo esto? Mire que si Pablo fue llamado, ahora nosotros veamos para qué somos llamados. ¿Qué hacer cuando nosotros somos llamados? Veamos en el versículo 12. Vamos a ver unos puntos de qué hacer cuando somos llamados. Vamos a ver 6 puntos. El primer punto es ser agradecidos. Versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Mire qué hacía Pablo primero. Era agradecido porque había sido llamado. Era agradecido porque Dios lo miró como fiel. Y Pablo sabía que no lo era. Pablo sabía que su pasado había sido muy oscuro, que su pasado había sido muy duro. Pero sabía también que si Dios lo llamó, lo iba a llamar a esa luz, y que ahora él iba a brillar con esa luz. Mire que Pablo era agradecido con todo lo que Dios le había dado. Veamos en 1 Corintios,
capítulo 1, versículos 27 al 29. Pastor. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Mire que de lo vil y de lo menospreciado del mundo, Dios escogió. Tú tal vez puedes decir, mire que yo no era nadie, mire que yo no merecía ser llamado. Pero qué maravilloso es que Dios nos escogió. Qué maravilloso es que Dios volteó su mirada para nosotros y Él dijo, este es el que yo necesito. Tal vez en el mundo no servíamos para nada, tal vez en el mundo éramos despreciados, tal vez en el mundo éramos aquellas personas en realidad malas, pero Dios te llamó, Dios te escogió porque miró algo especial en ti. Y siéntete importante, siéntete valioso, porque si Dios te llamó, Dios te escogió, Satanás ya no puede decirte, mira lo que tú eres, mira lo que tú hacías, porque Dios te llamó, porque Dios te escogió. Y Pablo era muy agradecido con eso. El segundo punto es reconocer lo que éramos. En Primera de Timoteo, versículos del 13 al 15. Pastor. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire ¿qué decía Pablo? Yo era blasfemo. ¿Qué dice Pablo? Yo era perseguidor. Pero en su infinita misericordia Dios lo llamó, Dios lo escogió. Tal vez en un pasado vivíamos mal, pero ahora Cristo nos llamó, ahora Cristo nos escogió y nosotros debemos ser fieles a Él. Si antes éramos fieles al mundo, ahora seamos fieles a Dios. Si antes peleábamos por el mundo, ahora peleemos por Dios. Ahora entreguémosle nuestra vida a Dios. Entonces, como primer punto, ser agradecidos. Segundo, reconocer lo que éramos. Pablo reconocía lo que había sido. Tercero, dejar que Dios cumpla su propósito. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Mire para qué nos escogió Dios. Dios nos sacó de lo vil, de lo menospreciado del mundo, para que seamos ejemplo, dice, para muchos. Que si, mire, que podamos decir, si yo salí de esto, usted también puede hacerlo. Si Dios me hizo libre de esto, Dios también puede hacerlo con usted. ¿De qué sirve que Dios hubiera escogido a alguien ya súper perfecto? ¿Cómo puede decirle a alguien, yo pasé por lo mismo? Yo pasé por ese mismo problema, esa misma dificultad y salí vencedor. Por algo Dios nos escogió. Si Dios te escogió a ti siendo aún un pecador, si Dios te escogió a ti es porque en realidad miraba ese potencial que había en ti. Deja que Dios cumpla su propósito en tu vida. Porque si Dios te llamó, si Dios te escogió, es porque va a cumplir un propósito especial en ti y en las personas que te rodean. Como cuarto, darle la gloria a Dios. Versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire que Pablo reconocía que todo lo que había logrado había sido por Dios. Si tú has salido de ese mundo, ha sido por Dios, no por tu fuerza de voluntad, no porque tal vez tu familia te está apoyando, no, sencillamente porque Dios está contigo, porque Dios extendió su mano poderosa y te sacó de ese lodo en el cual tú te encontrabas.
A Él debemos darle la gloria. Mire que Pablo reconocía de que había sido Dios, de que había sido el Señor Jesucristo quien lo habían sacado de ese mundo de perdición donde él estaba, de ese mundo de asesinato donde él vivía. Él reconocía. Entonces, ya hemos visto ser agradecidos, reconocer lo que éramos, dejar que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas, darle la gloria a Dios. Como quinto punto, aceptar que estamos en guerra. Mire que Pablo, él reconocía que vivía en una milicia, que la guerra no iba a ser fácil. Estaba buscando qué significa milicia y es técnica de hacer la guerra, porque hasta para hacer la guerra debemos tener conocimiento. Para hacer la guerra debemos conocer a nuestro enemigo. Mire que no debemos pelear por pelear, no debemos irnos en contra del enemigo a la tonta tolondra, como se dice, sino que debemos conocer a nuestro enemigo, sino que debemos conocer esas técnicas de la guerra, y Pablo las conocía muy bien. Pablo siempre se refería a la vida como una guerra. Y mire que estamos en una guerra contra el enemigo, estamos en una guerra contra todos aquellos que quieren destruir el ministerio de Cristo. Y debemos estar preparados para esa guerra, porque va a venir el enemigo, va a querer destruir nuestra vida, pero si no estamos preparados, ténganlo por seguro, que nos lleva, que nos arrastra, porque estamos en una guerra. ¿Qué pasa con el ejército? Cuando el ejército no está preparado para esa guerra, ¿qué pasa? Se los lleva. Llega la guerrilla y se los lleva, porque no estaba preparado, porque los cogieron desprevenidos. Nosotros debemos estar conscientes de que estamos en una guerra y que siempre debemos estar preparados. Y lo más importante, como sexto punto, no luchar en nuestras fuerzas. Versículos 19 al 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no a blasfemar. Miren qué hizo Pablo. Pablo no luchaba en sus fuerzas. Pablo no se ponía a morirse porque lo estaban atacando. No. ¿Qué hizo Pablo? Sencillamente dijo, se los entrego a Satanás. Y listo. Ya, se acabó el problema. Fin del problema. Él no estaba peleando en sus fuerzas. Él peleaba con las fuerzas de Dios y lo que ya miraba que no tenía solución, definitivamente se los entregaba a Satanás. Mire qué debemos hacer nosotros. A nuestros enemigos, echarlos fuera. A todos aquellos que quieran dañar nuestra vida, echarlos fuera. No pelear en nuestras fuerzas, no desgastarnos nosotros, sino pelear en las fuerzas de Dios. Porque es Dios el que da la pelea por ti, es Dios el que da la pelea por mí. ¿De qué sirve nosotros desgastarnos? ¿De qué sirve martirizarnos? Nos enfermamos, nos duele todo. Y el enemigo, tranquilo. El enemigo no le importa nuestra vida. Al enemigo solo lo que le importa es destruirnos. Y ténganlo por seguro que con nuestra mala actitud de no pelear con las fuerzas de Dios, va ganando esa batalla. Entonces peleemos con las fuerzas de Dios. Entreguemos nuestra vida a Dios y a los enemigos, definitivamente entreguémoselos a Satanás. Pues a él le pertenecen, que se queden con él. Mire que si nosotros empezamos a pelear con las fuerzas de Dios, Dios puede darnos la victoria, pero si le creemos a él. Hemos visto entonces 6 puntos de qué hacer cuando nosotros somos llamados. Mire que listo, Dios nos llamó, Dios nos escogió, y ahora, ¿qué hacer con eso? Entonces, primero, ser agradecidos. Segundo, reconocer lo que éramos, que jamás se nos olvide de dónde Dios nos sacó, no para volver a ese pasado, sino para darle la gloria a Dios, que es el otro punto. Darle la gloria y reconocer a Dios, que es Él quien obró en nuestras vidas. Dejar que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas, pedirle a Dios que cada día Él cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Aceptar y reconocer que siempre estamos en guerra, para que así el enemigo no nos coja desprevenido. Y lo más importante, luchar en las fuerzas de Dios.
Mire que el día que tú aprendas a luchar con las fuerzas de Dios, tu vida va a ser tranquila, tu vida va a ser relajada. Pero ¿por qué a veces nos desesperamos? ¿Por qué a veces llegamos hasta el punto de la locura? Precisamente porque no estamos peleando con las fuerzas de Dios, sino con nuestras fuerzas. Que esta mañana sea esa invitación, que al salir tú de tu casa, al salir para tu trabajo, que tú puedas decir, yo voy a luchar con las fuerzas de Dios y voy a dejar que Dios cumpla su propósito en mí. Porque si Dios tiene un propósito para mi vida, ese propósito es bueno. Si Dios tiene cosas para mi vida, son cosas buenas. Entonces, vete para tu trabajo, vete a lo que tengas que hacer, convencido de que es Dios el que está contigo. Es Dios el que da la pelea por ti. Es Dios el que va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Amén. Bien, ¿qué nos enseña entonces esta mañana? Que Dios tiene un propósito con tu vida y con la mía, y sobre todo ese propósito para todo el mundo, que es la salvación, la vida eterna, pero depende de ti, depende de mí, que seamos instrumentos. Tú tomas la decisión. ¿Eres simplemente uno más en una iglesia o eres una parte importante en esa iglesia? Así que, ¿qué quieres hacer esta mañana? Tú tomas la decisión, deja de luchar en tus fuerzas porque te vas a cansar, te vas a desanimar, ya no vas a querer seguir luchando, o lucha en las fuerzas de Dios, que es lo que nos estimula, y más importante, que cuando estamos caídos siempre nos da fuerzas para levantarnos, y sobre todo cuando estamos ya a punto de desanimarnos, es quien nos vuelve otra vez a animar y a seguir luchando. Esa es la enseñanza de esta mañana, algo práctico para nuestra vida, no solamente en lo espiritual. Si tú tienes luchas, guerras, debes entender que todos los días las vas a tener. El problema de nosotros, tanto en la vida secular como espiritual, es que queremos una vida facilista. Debemos entender que todos los días tenemos algo por lo cual luchar y por lo tanto van a haber inconvenientes, van a haber obstáculos, pero que tomados de la mano de Dios, con mucha disciplina, con fuerza y con el querer hacerlo, vamos a salir adelante. Así que los esperamos el día de mañana en la próxima emisión. Recuerda que los jueves a partir de las 6:45 transmitimos nuestro culto también, culto de estudio bíblico. Los esperamos en esas emisiones. Que Dios los bendiga. Hasta esa próxima oportunidad.